Buenas tardes con todos. Soy la doctora Rocío del Pilar Ramírez Campos. Soy médico otorrinolaringóloga, especialista en otorrino, pero también en trastornos respiratorios del sueño, como ronquido y apnea del sueño. Trabajo en el Hospital Barto y el día de hoy me trae aquí la academia básicamente para hablar sobre el tema de epistaxis en Alzheimer. ¿Por qué es importante hablar de epistaxis en el primer nivel de atención, que es donde ustedes van a ir a laborar? Porque la epistaxis es una entidad bastante frecuente, que la van a poder ver en su día a día del trabajo. Lo han visto durante el internado, durante la residencia, en las emergencias. Es bastante frecuente en los tópicos de emergencia de cirugía y también muchas veces asociada a otras entidades nosológicas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta exposición? Sobre todo que ustedes puedan hacer un recordaris de toda la anatomía, la fisiología nasal, que puedan reconocer qué elementos son importantes que ustedes tienen que tener en sus centros o puestos de salud y que les van a servir para poder tratar este epistaxis. Entonces, cuando ustedes lleguen a sus establecimientos, van a hacer una revisión de todas las áreas y en la parte de farmacia ver qué medicamentos son los que cuentan. Si están en el petitorio o si tienen algo más con lo que pueden ustedes solucionar este o cualquier otro tipo de patología, ¿no? De la misma manera, hacer que las referencias que ustedes tengan que hacer sean apropiadas y oportunas. Ver los diferentes tipos de tratamiento y prevenir futuros casos de epistaxis, ¿no? Estas imágenes las pongo porque nosotros al irnos al SERUM muchas veces vamos desarmados, no tanto en conocimiento, sino en la parte aplicativa de lo que durante los 7 años hemos podido aprender, y que dar ese paso de la parte teórica a la parte práctica, cuando ya nos vemos solos en un puesto de salud y tenemos que resolver ese problema, es que estamos ahí en esa línea, en ese espacio, que debemos de perder el miedo y saber los fundamentos de los tratamientos que le vamos a indicar y en qué situaciones es que nosotros podemos tratar y en qué situaciones debemos de pasarlo al especialista. Muy bien, entonces, ni bien lleguemos a nuestro puesto de salud, hagamos una revisión de qué medicamentos estamos contando en el petito, en nuestra farmacia. Para manejar en especial la epistaxis, debemos de ver si contamos con epinefrina, por ejemplo. Esto les va a servir, ya que no solamente para las epistaxis podemos utilizarlo, sino para cualquier evento de anafilaxia que se nos pudiera presentar por otro medicamento. Tenemos que ver si es que tenemos el nitrato de plata en nuestros servicios. De repente la forma en que más lo van a encontrar es en la forma sólida, como lápices de nitratos de plata. Eso también se puede utilizar para realizar cauterizaciones, que ya lo vamos a hacer más adelante. Lo ideal pues es que fuera en forma líquida, que es lo que vemos acá. Nitrato de plata puede ser al 30%, puede ser al 50%, igual nos va a ayudar para una cauterización tópica. Si contamos con gasas estériles, sobre todo las mechas, unas mechas que sean de 1 centímetro por 20 o por 30, y las cuales para la utilización del taponamiento van a venir embebidas en un antibiótico que es el nitrofural. Es un antibiótico tópico que se va a colocar con las mechas nasales. Entonces hay que verificar qué medicamentos estamos contando en nuestra farmacia. Muy bien, ¿cuál es la definición de la epistaxis? La epistaxis es cualquier pérdida sanguínea de diferente magnitud con la que nos podamos encontrar, que es proveniente de vasos sanguíneos de las fosas nasales.
Epidemiológicamente, ¿qué es lo más importante? Que es el 90% de los casos son fáciles de manejar. Ustedes de repente lo pueden tratar ahí en el primer nivel de atención, pero llega a haber un 10% que escapa ya ese primer nivel de atención y requiere un manejo por un especialista en otorrinolaringología. Ese 10% generalmente está asociado a epistaxis posteriores. Entonces, esta epistaxis es un problema bastante común, que aproximadamente el 60% de la población lo ha vivido, pero no todos acuden a una atención médica, solamente el 10%. La mayoría de casos ocurre en niños asociado al rascado, cuando están con algún evento de rinitis alérgica, resfríos, fiebre, congestión nasal, puede haber un sangrado mínimo, pero lo hay. Pacientes en edad joven, adultos jóvenes asociados a traumatismos nasales, a fracturas. Pacientes en adultos medianos pueden ser tumores, y adultos mayores asociados a enfermedades degenerativas, por ejemplo, ¿no? U otras comorbilidades. En pacientes hospitalizados, generalmente los varones, y puede haber una variación estacional, algunos que están relacionados a las rinitis alérgicas. Muy bien, recordar básicamente que el aporte sanguíneo a la nariz es bastante rico, la nariz es una zona bastante irrigada, tiene aporte de la arteria carótida interna y de la arteria carótida externa. La arteria carótida interna a través de la arteria oftálmica, la cual va a dar ramas hacia el etmoidal anterior y posterior. Estas van a irrigar a nivel de las paredes nasales, la arteria carótida externa a través de la arteria facial, labial superior, y algunas de sus ramas van a formar un área vascularizada, una red vascular, que es el plexo de Little o plexo de Kieselbach, que se conoce y es el lugar más frecuente de sangrado. Hay otra rama, una arteria maxilar, que va a dar hacia la arteria esfenopalatina, que es la asociada frecuentemente a epistaxis posteriores, epistaxis de mayor volumen, epistaxis más severas, epistaxis que requieren un manejo más especializado, mientras que el área de Little es una epistaxis de menos volumen, que se puede manejar y más fácil de resolver. Muy bien, entonces aquí vemos el aporte de la arteria esfenopalatina, cómo viene la arteria carótida externa, igualmente, cómo da sus ramas, y igualmente toda la vascularidad que va a llegar a través de las ramas, arteria etmoidales anteriores, posteriores al tabique nasal. Muy bien. Igual ramas nasales externas de la arteria etmoidal anterior, hay anastomosis, la arteria palatina mayor, la arteria maxilar, rama de la arteria carótida externa, la arteria esfenopalatina va a irrigar las paredes nasales a través de los cornetes, ¿no? Los cornetes son órganos que están bastante turgentes y vascularizados. Ellos se van a encargar de calentar el aire que va a ingresar por la nariz. Las vibrisas se van a encargar de filtrar el aire. La mucosidad que hay en la nariz, la humedad, se encarga de humedecer el aire, y cada una tiene una función a nivel de la nariz, ¿no? Entonces, igual hay anastomosis, rama septal nasal de la rama labial superior de la nariz, cada una está irrigando algún área que
va a hacer que esta nariz pueda sangrar por cualquier microtrauma, laceración, golpe o incluso el sonarse fuertemente, ¿no? Entonces, esta es la visión de la cara lateral y esta es la visión del tabique nasal, ¿no? Está plegado hacia arriba. Igual vemos que está bastante irrigado. Entonces, para que lo fijen mejor, la región anterior de la nariz relacionada al plexo de Kieselbach o área de Little, hay anastomosis de arterias esfenopalatinas con rama de la arteria palatina mayor, anterior, ramas nasales. El plexo nasofaringio o plexo de Woodruff es responsable de las epistaxis posteriores que van a ir hacia la garganta. Entonces son sangrados abundantes que le pedimos al paciente que abra la boca y vamos a ver que hay una epistaxis posterior. La sangre está cayendo hacia la región orofaringea. Muy bien, entonces hay diferentes formas de clasificar las epistaxis. Esquemáticamente aquí la encontramos como anterior o posterior. Como les mencioné, las epistaxis anteriores son las más frecuentes, en muchos casos se autolimitan y no ameritan ningún tratamiento. El 90% está responsable del plexo de Kieselbach, mientras que la epistaxis posterior relacionada a la arteria esfenopalatina puede surgir de la arteria carótida y puede provocar también una hemorragia de un volumen importante. Causas de estas epistaxis anteriores: la manipulación, los niños sobre todo que se manipulan la nariz, la sequedad, la irritación de las mucosas, preguntarle al paciente si ha estado con fiebre ayer, hoy día, si ha estado resfriado, si se ha sonado la nariz muy fuerte, si está consumiendo algún tipo de medicamento. Hay algunos sprays nasales que cuando no se aplican bien pueden esfacelar la mucosa y eso ocasionar sangrado. Hay en la hiperemia de mucosas, cuando hay un cuadro sinusal, una sinusitis aguda, un cuadro bastante severo a nivel nasal o rinosinusal, puede haber también sangrado. Cuerpos extraños. Esto es importante porque aparte de la epistaxis y del sangrado que se pueda presentar, hay una rinorrea purulenta, hay una secreción con pus que tiene mal olor y generalmente es unilateral. Entonces, si ustedes ven que hay sangrado, pero a su vez hay mal olor en la nariz, hay que observarlo. Tenemos un espéculo nasal y nos encargamos de revisar para ver en qué área se encuentra este cuerpo extraño. Excoriaciones crónicas, pacientes que pueden tener perforaciones del septum nasal, que alrededor de la perforación se acumulan costras y secreción, y al salirse las costras es que viene el sangrado, ¿no? Para eso es que hay que hacer la rinoscopía anterior y revisar cuál es la causa de ese sangrado. Traumatismos, lo más frecuente, las fracturas de huesos propios nasales, ¿no? Fracturas de huesos propios nasales. Hay que palpar la nariz, hay que ver si está alineada, si está en el eje, si hay hematoma septal, eso se hace con la rinoscopía anterior, ¿no? Si es que ha habido un traumatismo. Radiografía de huesos propios nasales, si es necesario, para descartar este tipo de fractura. Muy bien, la etiología antero-posterior, como les mencioné, aparte de preguntar si está usando algún tipo de spray nasal, consultar si consume algún tipo de medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes, vigilar el INR de los pacientes. Hay pacientes anticoagulados crónicos que se descompensan por alguna otra enfermedad concomitante y comienzan a hacer los sangrados. Tomamos el INR y se encuentra alterado. Entonces se regula ahí el INR para que el paciente
con el problema de la epistaxis. Enfermedad de Rendu-Osler-Weber, bastante común, vigilar las mucosas, revisar la mucosa oral si es que encontramos lesiones múltiples, multiformes, granulares, un poco violáceas, rojizas en toda la mucosa nasal o en la mucosa oral. Hay antecedentes familiares, preguntar si alguien de la familia también lo ha sufrido, si ya es de años, sí doctor o doctora, desde niño he sufrido de esto, varios en mi familia también lo tienen. Ahí vemos sobre Rendu-Osler-Weber, ¿no? Igual von Willebrand, si hay antecedente de que tenga hematomas, equismosis, en alguna otra parte del cuerpo, ha habido gingivorragia, hematoquesia o rectorragia, consultar algún otro signo que pueda estar sangrando no solamente por la nariz, ¿no? Aneurismas, tumores nasales, hipertensión arterial, algunos estudios lo asocian, otros estudios no lo asocian tanto, pero al fin y al cabo los pacientes es una unidad y deben de estar bien en todas las áreas que evaluemos, ¿no? Basta que una no esté yendo bien, nos puede afectar a las demás. Corticoides nasales, también consultar si están consumiendo, ¿no? Pueden causar epistaxis. Muy bien, causas locales, otra forma de clasificarla, ya no en anterior o posterior, sino en causas locales o causas generales, es que, por ejemplo, en las causas locales hay algún antecedente traumático. Ya dijimos, la nariz, los golpes, las fracturas, las contusiones pueden ocasionar epistaxis. O el solo hecho de la manipulación en los niños, el introducirse los dedos y rascarse. Mecanismo inflamatorio, rinitis alérgica o viral, si hay sinusitis, si hay telangiectasias, si hay cuerpos extraños en la nariz, si hay una rinorrea purulenta, acá como les mencioné, fétida, unilateral, ahí sospechamos el cuerpo extraño. Vasodilatación, por ejemplo, cuando están expuestos a calor, a un aumento de temperatura, exposición al sol, eso puede ocasionar epistaxis también. Neoplasias, pólipos, nasoangiofibroma, recordar bastante, estos son niños púberes o prepúberes, está asociado a sexo masculino, con tumoraciones que tienen una parte vascular y una parte fibrosa, ¿no? Que no es un cáncer, pero el comportamiento de agresividad que puede tener, de invasión y el sangrado que puede ser profuso, lo hace bastante peligroso, ¿no? Entonces, valorar la edad también del paciente. Ulceraciones, úlceras tróficas idiopáticas, usos crónicos de aerosoles, sprays para el tratamiento de las rinitis alérgicas, por ejemplo. Postquirúrgicos, pacientes que hayan sido operados, por ejemplo, de pólipos, de tabique, de punciones y comienzan a sangrar, ¿no? Entonces ya sabemos de qué lugar tenemos que sospechar que ha habido el sangrado. Enfermedades específicas, la lepra, la leishmaniasis, sífilis, rinoescleroma, enfermedades que me puedan perforar el septum nasal o ocasionar úlceras crónicas, y eso, costras y eso sangrado, ¿no? Entonces, descartar estas causas locales. Causas generales, enfermedades febriles. Estas enfermedades febriles generan congestión, desecan la mucosa y ocasionan pues la epistaxis, ¿no? Vasculopatías, cualquier enfermedad que provoque fragilidad vascular. Enfermedades hematológicas, por ejemplo las leucemias, las púrpuras. Fármacos y drogas, anticoagulantes, alcohol. Enfermedades endocrinológicas, diabetes, feocromocitoma. Otras causas es el embarazo, el aire seco, pacientes que están con cánula binasal y el extremo de la cánula ocasiona laceraciones. El mismo aire seco que no esté humidificado también puede ocasionar sangrado.
desviaciones septales, también irritantes químicos, contaminación ambiental, esfuerzo físico. Entonces aquí gráficamente, para revisar la clasificación según la etiología, causas propiamente nasales, locales, hay causas idiopáticas, donde no ha habido antecedente de trauma, ni de resfrío, ni fiebre, y el paciente empieza a sangrar. Aquí, por ejemplo, vemos el plexo de Kieselbach, es como un árbol con diferentes ramificaciones, ¿no? Entonces, estos vasos que se encuentran bastante superficiales a nivel nasal, al cualquier contacto, al sonarse la nariz, al manipularse, va a haber un sangrado. Entonces, lo que hay que hacer es realizar una cauterización. Cauterizándolo, se vuelve gruesa la mucosa y se evita que esté sangrando el paciente. Acá niños con autolaceraciones, fracturas de huesos propios, observamos que hay una desviación del eje nasal, una congestión de toda la mucosa nasal, como lo observamos es un proceso rinosinusal. Pacientes con sangrados postquirúrgicos, bueno, esto no le va a llegar tanto a ustedes por el nivel de atención, pero si es que llegara, lo que debería hacerse es referirse al cirujano que lo operó, ¿no? Si es que en ese momento se debe de solucionar el problema o buscar el sangrado, va a ser un poco difícil porque a veces se manipula todo un área bastante amplia de la región nasal que hasta el mismo cirujano que lo operó es difícil encontrar el punto. O sea, imagínense para alguien que no conoce la cavidad nasal del paciente y no lo ha visto antes. Entonces, ahí sin dudar es tratar de lograr que el mismo cirujano pues, pueda revisarlo el paciente. De todas maneras son sangrados bastante severos, importantes, no es un solo punto que sangra. Tumores primarios también, como vamos a ver acá, nasoangiofibroma, como ya comentamos, de causa un tumor vascularizado y un tumor fibroso. Tiene dos partes, es bastante invasivo, puede irse hasta la fosa pterigoidea, base del cráneo y seguir avanzando hasta regiones bastante delicadas y peligrosas. Nos provoca un sangrado bastante importante. Hemangioma cavernoso en la fosa nasal derecha, un granuloma piogénico en la cara septal derecha, pacientes que se están manipulando constantemente la nariz hasta que se forma una tumoración, un granuloma como respuesta a esa agresión crónica y constantemente está sangrando, formándose costras. Carcinoma de células escamosas en la cavidad nasal derecha, ¿no? Esto es una tumoración. Muy bien, epistaxis. ¿Qué otras causas vamos a encontrar? Estructurales, por ejemplo, una desviación septal nasal. Esta es la fosa nasal izquierda, este es el cornete. Entonces, cuando hay un contacto entre el cornete, entre el septum nasal y el cornete, puede hacer que en esa región también se esfacele y haya algún grado de sangrado, ¿no? Y las desviaciones también, a veces cuando el sangrado es posterior a la desviación, no nos permite ver el área que está sangrando y el paciente sigue con el problema. Perforaciones septales, como vemos aquí, algunas pueden ser iatrogénicas, postquirúrgicas o algunas secundarias a otras enfermedades sistémicas, ¿no? Granulomatosis de Wegener, leishmaniasis, lepra, que me pueden ocasionar. Pacientes cocainómanos, por ejemplo aquí, que ya se pierde el septum nasal, cuando abusan de eso y puede ocasionar pues una epistaxis. Muy bien, esas fueron las causas locales gráficamente. Ahora las causas generales. Enfermedades sistémicas como la granulomatosis de Wegener, como lo observamos aquí, costras en toda la mucosa nasal, telangiectasia de Rendu-Osler-Weber, como lo vemos acá, múltiples lesiones
como un acúmulo de regiones muy vascularizadas que con sangrado crónico y herencia familiar. Según su localización, anteriores, posteriores, superiores, según su frecuencia, aisladas o recurrentes, según su repercusión, leves, moderadas o graves. Entonces aquí observamos una epistaxis, un sangrado a nivel del área de Kieselbach. ¿Qué medidas generales debemos de tener? Ahora sí viene todo lo que corresponde al tratamiento. Entonces, para empezar, debemos saber si ese paciente, la vía aérea, el ABC. Tenemos que ver que el paciente mantenga la vía aérea permeable y qué tanto está repercutiendo el sangrado en su ventilación. Para esto tenemos que mantener al paciente en posición vertical. Si es que estamos viendo que todavía puede mantenerse, porque hay pacientes que ya pueden venir chocados o con alteración del sensorio, ¿no? Por ejemplo, politraumatizados. Mantenerlo así para poder ver el volumen de sangre que se está perdiendo, y también para que el paciente no vaya a aspirarse la parte de la sangre hacia pulmones. Sugiere en alguna literatura colocar una bolsa de hielo detrás del cuello, y lo más importante es hacer la compresión de narinas, decirle al paciente que no ingiera la sangre y colocar un acceso venoso de acuerdo al volumen que estamos viendo que se ha perdido. Entonces, compresión de narinas, como lo vemos en el gráfico, es un paciente que está sentado, se está presionando la parte más inferior, anteroinferior de las fosas nasales, está flexionando la cabeza hacia adelante, y ahí que espere aprox 5 a 10 minutos. Bien comprimida la nariz, y de ahí ya lo suelta. Se debe de haber controlado. La mayoría se controla así. Si el paciente tuviera coágulos a nivel nasal, hay que pedirle que elimine todos los coágulos por la boca. Si tiene por detrás de la nariz que están cayendo a la boca, jalarlos, eliminarlos, sonarse la nariz, y ahí comienza la compresión, que se comprima bien, porque mientras haya coágulos, el sangrado va a continuar. Entonces, verificamos que el paciente tenga una presión arterial controlada dentro de los límites normales. Si se encuentra elevada, hay que administrar antihipertensivos. Si se encuentra normal o el paciente está ya yéndose al shock de repente hipovolémico, tenemos que dar volumen, expansores plasmáticos, colocar vías. A veces sí es necesario 2 vías, doble acceso venoso, y dar volumen. En ambos casos, ya sea que esté elevada, normal o disminuida, tenemos que colocar descongestionantes nasales, por ejemplo la nafazolina, la oximetazolina, lo pueden conseguir como Afrin, como Ritnat D también, y eso se colocan en algodones de 1 por 3 o 4 centímetros en las cavidades nasales, y siguen haciendo la presión nasal. De momento vamos consultando al paciente qué tanto ha perdido. Hay que preguntarle: señor, ¿es que usted se ha sonado la nariz y ha habido rasgos de sangre? ¿O es que usted ha comenzado a gotear? Si te dice, no, he comenzado a gotear, ha caído como un caño. ¿Qué cantidad ha caído? ¿Una cucharita de té? ¿Una cuchara? ¿Un vaso? ¿Un medio vaso? ¿Un cuarto de balde? ¿Qué cantidad es la que ha perdido el señor? De acuerdo a eso, si estamos sospechando que es una pérdida importante, que no solamente ha sido rasgos sanguinolentos, sino que ya puede comprometerlo más, hay que pedir hemoglobina, recuento plaquetario, factores de coagulación, y de acuerdo a ello colocar pues plasma fresco concentrado de plaquetas. Muy bien. Una vez de que hemos hecho el manejo inicial de compresión de narinas
y tratar de manejar ese sangrado. Hay que eliminar todos los coágulos de la fosa nasal, como lo dijimos. Le colocamos los algodones, luego de 5 o 10 minutos los retiramos y vamos a comenzar a inspeccionar la cavidad nasal con el rinoscopio en la mano izquierda, como lo ven en la imagen. Va el espéculo nasal y en la mano derecha una pinza con la que nos vamos a ayudar a ubicar el punto de sangrado si es que lo hay, ¿no? Entonces, si cuando inspeccionamos la cavidad nasal nos damos cuenta que es una área bastante delimitada, es anterior, Kieselbach, acuérdense, lo más frecuente. Si el sangrado es leve, que moja un poquito, resuma un poquito de sangre, uno puede intentar la cauterización química. Eso se hace con nitrato de plata al 50%, al 30%. Lo ideal es que sea líquido, pero si es sólido también se puede realizar. Y miren, toda esa mucosa donde estaban esos cordones, esas ramas del plexo de Kieselbach, quedan bajo esta fibrosis, esta costrificación que se hace a toda el área, esa cauterización que va a formar una costra. Esta al 7º día aproximadamente va a caer y va a dejar una mucosa más gruesa, ¿no? Para que están evitando ese sangrado a repetición. Si el sangrado no es leve, por el contrario, es un sangrado importante, que ya le hemos retirado el algodón con el vasoconstrictor y sigue sangrando, entonces lo que hay que hacer es un taponamiento nasal anterior, bilateral o con balón. Entonces, en esta parte estamos observando cómo introducen una mecha nasal. El paciente, como lo ven, se encuentra sentado y no se olviden que la forma como colocar la mecha nasal es en zigzag, desde el piso nasal subiendo hasta la parte nasal. Vamos colocando y vamos comprimiendo hacia el piso nasal para que haga un efecto mecánico de presión y no siga sangrando. Recuerden que siempre que se deje taponamiento nasal, el paciente solamente va a respirar por la boca. Por ende, la dieta tiene que ser líquida, blanda. No puede ser una dieta que esté masticando carne y no puede respirar y comer por la misma cavidad, que es la cavidad oral. Entonces, porque la nariz va a estar totalmente obstruida por el taponamiento. La dieta tiene que ser líquida, blanda, y mientras tenga el taponamiento tiene que estar con antibióticos, no se olviden. Estos se olvidan hasta en los hospitales. De emergencia le colocan el taponamiento y no les dejan antibióticos. Entonces, ese es un riesgo, puede ser una infección y hay que tomar en cuenta siempre eso. Si por el contrario el sangrado no es anterior, sino más bien posterior, hay que proceder a realizar un taponamiento. Si es que no mejora con el taponamiento que le hemos hecho con la mecha nasal. Para eso utilizamos una sonda Foley. En la sonda Foley vamos a colocarla a través de la cavidad nasal, va a llegar hasta orofaringe, que es donde la vamos a observar. Luego la vamos a insuflar con 10 mililitros el globo de la sonda Foley y luego traccionamos. Al momento de traccionar, este globo va a quedar haciendo compresión en la región, sobre todo de la arteria esfenopalatina, que es la más importante en la región posterior y se va a relacionar con la epistaxis posterior. Entonces aquí vemos cómo está comprimiendo el globo de la sonda vesical. ¿Qué otros aditamentos se puede usar? Bueno, la tecnología cada vez avanza más y hay tapones que ya están confeccionados, no son mechas, no son gases, son tapones que tienen una sustancia
que hace que, aparte de compresión mecánica, porque al introducirle agua se hincha, se expande este aditamiento, este tapón nasal, también hace que haya una mayor coagulación a nivel de esa área. Igual, si no desea este tipo de taponamiento, hay este de aquí, en el cual también se insuflan diferentes regiones que pueden estar en ese momento sangrando, ¿no? Y si es que ya no mejora con ello, esto ya es para hacer una referencia a otro centro de mayor nivel, para que puedan realizar una cauterización con un electrocauterio bajo vía endoscópica de este sangrado que está importante, ¿no? Es un sangrado nasal activo, como vemos, está un chorro saliendo ahí, entonces eso hay que pararlo sí o sí. Y la ligadura pues quirúrgica de este vaso sangrante o embolización ya se hace en centros de mayor nivel de atención, con ya una preparación previa del paciente, recordar la irrigación, que es bastante rica a nivel nasal. ¿Qué complicaciones me puede traer este taponamiento que les acabo de mostrar? Sinequias intranasales. Las sinequias son como unos puentes de mucosa que se unen de un lado al otro. Y este puente es como una cicatriz. Esa cicatriz obstruye, hace que el aire no pase bien por ahí. Entonces, el taponamiento debemos de controlarlo después de haber retirado todas las mechas, las gasas de la nariz, con rinoscopía anterior, revisarlo y que no quede ningún tipo de cicatriz, para que la paciente o el paciente pueda mantener su función nasal adecuadamente. Epífora, que es la eliminación de lágrimas más de lo normal. Esta epífora se va a deber a que el taponamiento nasal está atrapando todos los drenajes de los senos paranasales con tal de mantener la vida de ese paciente. Muy bien. Necrosis tisular por compresión, cuando el taponamiento ha sido bastante, digamos, riguroso, en el sentido que hemos colocado bastantes mechas, la presión de un lado y del otro, a ambos lados del septum nasal, puede hacer que se necrose esa mucosa que se encuentra en el centro, en el septum. Entonces, al necrosarse de un lado y del otro, se puede encontrar una perforación septal, ¿no? Como una complicación. ¿Qué otras complicaciones? Disfunción tubárica, dolor y edema del paladar, dificultad para pasar alimentos, apnea obstructiva, necrosis del tabique, como ya lo mencionamos. Esta es una de las causas más frecuentes, que es la fractura de los huesos propios. Se tiene que solicitar una radiografía de huesos propios nasales. ¿Y qué es lo que observamos? Un trazo fracturario, ¿no? Entonces acá se está perdiendo el alineamiento del hueso propio nasal. Igualmente, el eje de la nariz no está alineado, no está con una laterorrínea hacia el lado derecho. Entonces hay que palpar esa región, ver qué parte está hundida, y cuando nosotros solucionamos, alineamos, reducimos la fractura, el problema de la epistaxis en verdad que se soluciona. Entonces, en esas epistaxis que son traumáticas y que hay una fractura evidente, mientras no solucionemos, el paciente va a seguir sangrando. Descartar que no haya hematomas septales, que estos se pueden infectar y hacer abscesos septales. Siempre verificar cómo está el septum nasal a ambos lados. Acá tenemos, por ejemplo, un caso clínico. Si fuera un niño de 10 años
que nos lo traen a la emergencia, a nuestra posta, a nuestro centro de salud, diciéndonos que hace 30 minutos se ha golpeado la nariz y está sangrando. Se observa que el sangrado es bastante anterior, dice acá. Está anterior y inferior del tabique nasal. ¿Qué medidas deberíamos hacer? Deberíamos hacer compresión digital. Se comprime y se flexiona la cabeza hacia adelante. No como este ejemplo donde están comprimiendo a nivel del dorso de los huesos propios nasales, donde no van a modificar en nada, el paciente va a seguir sangrando. Hay que comprimir en la parte anterior inferior. Descartar que no haya fractura de otros huesos faciales, fractura orbitaria, como el ojo, hay atrapamiento de grasa o no, porque el paciente nos va a venir por epistaxis, pero tenemos que verlo en su conjunto. Si tiene signo de mapache, si está viendo doble, si hace los movimientos de los ojos coordinadamente, o de repente hay atrapamiento de algún músculo en la fractura de la órbita. Eso es lo básico que tenemos que hacer. Si es que el paciente está normal, puede ir, pero si encontramos alguna alteración, debe ser visto por un especialista. Igualmente, miren cómo se acumula la sangre cuando ha habido un trauma y hay una epistaxis. ¿Cómo se debe de reducir? Estos fragmentos se tratan de desplazar hacia la línea media con bastante fuerza y potencia para que se alinee, y luego con otro instrumental, el espéculo y otro instrumento, se levanta toda la pirámide que estaba deprimida y hacia un costado. ¿Qué elementos necesitamos? Bueno, ustedes lo verán y dirán, pero eso no vamos a tener en la posta, aunque sea una linterna que les permita revisar cómo está la cavidad nasal, cómo está la cavidad oral, baja lengua, para ver si la sangre está cayendo por detrás o no. Entonces el frontoluz, que es lo que usan los otorrinos, también aunque sea una linterna, hay un frontoluz de minero que también les puede ayudar. Es un precio accesible, 20 soles aproximadamente, y eso se lo pueden llevar, tiene toda su cinta, su elástico para que se lo mantengan en la cabeza y hacer cualquier tipo de procedimientos. Un aspirador nasal, si es que es bastante profuso el sangrado, su espéculo nasal. Ya estos son pues materiales ya más especializados, por ejemplo un endoscopio nasal. Eso solamente hay en hospitales, en clínicas, que con un mayor nivel resolutivo. Igual esto, un endoscopio rígido, este es flexible y este es el endoscopio rígido. Este es para cauterizar los puntos, aspirador, bayoneta, espéculos nasales. Entonces, tratamientos, hay cauterizaciones químicas, térmicas y eléctricas. Este es el nitrato de plata, está en estado líquido en la punta, a veces se calienta en la punta con un encendedor para que cuando entre en contacto con la mucosa el nitrato de plata líquido se esparce y ahí forma la costra. Muy bien, ahí se pone en contacto el nitrato de plata con la mucosa nasal y se va a formar esta costra blanca que se va a caer al cabo de 7 días, como ya lo expliqué. En el procedimiento del taponamiento nasal anterior, primero, como le dije, limpiar la cavidad. Eso incluye eliminar los coágulos, y si tenemos aspirador, aspirarlo. Si no tenemos aspirador, el paciente debe sonarse la nariz y botar todos los coágulos que encuentre. Luego, tratar de localizar el sangrado, o si no, colocación del taponamiento. ¿Cómo se coloca el taponamiento? Este es un corte sagital donde nos permite ver cómo está la cavidad nasal. Los cornetes están a los dos lados, o sea, el cornete está para el fondo. Y la dirección en la cual se debe colocar la gasa es en un zigzag. Si ustedes se dan cuenta, miren, zigzag, zigzag,
No es que ustedes introducen la mecha nasal y como caiga dentro de la nariz, no. Si ustedes lo colocan así, el sangrado no va a remitir. Tiene que ser en un orden que permita mantener una presión casi igual en todas las paredes de la nariz, que no se presione un lado más que el otro, y conforme vamos avanzando va a ser de abajo hacia arriba. Primero se llena el piso se va comprimiendo y luego se termina en la parte más superior. Aquí, como por ejemplo con la mano izquierda se coge el espéculo nasal y con la derecha se va introduciendo la mecha nasal. Así queda. Finalmente se le sella con esparadrapos para que cierre ahí la nariz. Muy bien, aquí tenemos un video que lo vamos a pasar. Taponamiento nasal anterior con gasa. Entonces, este es el espéculo nasal en la mano izquierda, y si se dan cuenta, la mecha nasal en la mano derecha se coge con la bayoneta o pinza. Es una pinza que está angulada para que nos permita ver hacia dónde estamos colocando. Cogemos no del extremo la mecha nasal, como lo pueden ver ahí, sino dejando unos 4 centímetros más o menos, para que eso me quede hacia afuera. Si no, si ustedes introducen desde el extremo la mecha adentro, el extremo va a caer por la orofaringe y al final la mecha le va a aparecer por la boca. Mucho cuidado con eso. Entonces va colocando así, y si se dan cuenta deja este cabo aquí afuera, de modo que nos introduzca, tengamos un lugar de donde poder fijar el taponamiento y que no se caiga hacia atrás de la nariz. Entonces aquí está comenzando a introducir la mecha en zigzag. Previamente se le ha anestesiado al paciente porque es un procedimiento bastante doloroso y tiene que hacer una presión interna a toda la cavidad nasal para comprimir esos vasos que en ese momento están sangrando, ¿no? Lo observamos el espéculo, la bayoneta, y esa mecha está impregnada, como les decía, en nitrofural, en mupirocina, en una crema antibiótica. No se olviden, después de colocar el taponamiento anterior, dejar analgésicos. Puede ser paracetamol de 500 cada 8 horas. Si es muy intenso el dolor, metamizol 1 gramo cada 24, cada 12. Antibiótico terapia. Mientras tenga el taponamiento tiene que estar con antibióticos, y después del taponamiento, no se olviden, hay que revisar todo el área nasal para que no se formen sinequias nasales, y si no, esas las tenemos que liberar. Muy bien, miren cómo va colocando y va sellando hacia el piso, lo coloca y lo presiona hacia el piso para que quede una presión en la cavidad nasal, en la fosa nasal izquierda. Como vemos, este caso es de un paciente adulto mayor. Tanto como los niños, los adultos mayores son los más frecuentes que vienen, porque son anticoagulados crónicos, diabéticos, tienen otras enfermedades que hacen que se degenere la mucosa, la vascularidad esté alterada, la presión. Entonces, todo ello contribuye a que ellos sean los que estén más afectados por esta enfermedad, por esta entidad, ¿no? Que es la epistaxis, bastante común en emergencias. Ahí está terminando de colocar, en esa parte sí ya no hay problema, porque ya está bien sellado atrás. Y le comienza a colocar en la siguiente fosa nasal. Cuando hay sangrado de un lado y el otro no, se recomienda colocar el taponamiento en ambos lados, tanto el lado que sangró como el lado que no sangró, porque ambos van a ejercer una presión a ambos lados, tanto a las paredes como al septum nasal. En cambio, si solamente le colocan en el lado que sangró, no va a haber una presión, porque el tabique, recuerden que es cartílago y cede, se abomba,
accede y lo mismo que nada. Hay que estarle fijando también por fuera un esparadrapo para que comprime, luego de que se le coloca a ambos lados. Taponamiento nasal posterior. Procedimiento, tenemos que vigilar el estado hemodinámico. Recuerden que estos sangrados son de bastante volumen, son posteriores, de difícil acceso. Hay que aspirar la secreción, limpiar las cavidades, sonar, eliminar los coágulos y luego se coloca el taponamiento, ya sea con gasa, mechas y con sonda Foley. Se puede hacer este pack que comprime, es un pack de gasas que va a quedar en el área de la coana para hacer una compresión a nivel de donde está el territorio de la arteria esfenopalatina y evita el sangrado posterior. Se hace el pack, como ustedes pueden observar acá, que queda ahí como atascado, y se rellena el resto de la cavidad con mechas nasales, las cuales están en zigzag, y aquí se asegura. Se asegura con un rol de los odontólogos, si es que lo tienen, pero si no, con una gasa, con bastante cuidado sobre la columela, porque esta región no puede estar muy presionada. Si está muy presionada se puede necrosar. Bueno, esto es un ideal, ¿no? A veces ni en los hospitales hay, pero lo traigo porque el objetivo es que haga compresión a este nivel. Compresión aquí, compresión en la cavidad nasal. Muy bien, y esto es lo más común, lo que sí se hace en hospitales, en policlínicos, en centros de salud, en unidades donde venga un sangrado posterior. Acuérdense, la sonda Foley la van a introducir por la nariz, va a venir aquí, va a llegar hasta la orofaringe, la insuflan 10 cc, 15 cc y luego la jalan para que se atasque a nivel de la coana. Una vez que está duro y comprimiendo, que ya no sale por la nariz, comienzan a rellenar desde el piso. Acuérdense, se comienza por el piso y se va comprimiendo toda la mecha nasal hasta llegar hasta la parte más alta de la nariz. Y ahí termina, se amarra, se fija bien para que no se vaya a ir para atrás la sonda Foley y el taponamiento posterior. Bueno, este es en caso de que no mejore. Ya ustedes con el taponamiento posterior ya tienen que ir pensando que han solucionado el evento nada más y tienen que referirlo de emergencia a un centro de mayor nivel donde hay una especialidad en otorrinolaringología, ¿no? Ese taponamiento nasal, ¿cuántos días puede quedar? Al tercer día del taponamiento uno puede comenzar a reducir el volumen, debe comenzar a reducir el volumen de la sonda Foley, si no hay necrosis también. Entonces poco a poco y paulatinamente se va retirando el tapón. Igualmente el taponamiento nasal anterior, aproximadamente a los 3 días el paciente debe estar cubierto con antibiótico, ya se puede comenzar a retirar despacio y siempre armados porque puede volver a sangrar. Generalmente no ocurre, le retiras el taponamiento y el paciente se soluciona el problema. Si no mejora, el tratamiento quirúrgico que ya le van a realizar los especialistas, van a evaluar una exploración endoscópica, pueden hacer septoplastía, ligar arterias etmoidales, maxilar interna, lo que se necesite, ¿no? Entonces, hay taponamientos sin sangrados, con sangrados. Si lo taponamos y ya no sangra, el paciente puede estar de alta y luego ser citado para una endoscopía, ¿no? Pero si sigue sangrando, tiene que ir a cirugía o ligadura arterial o embolización, angiografía, es otro ya flujograma. Entonces, acá vamos a ver un video, más que nada para revisar lo que es el taponamiento. Aquí ya terminaron de realizar el taponamiento anterior
el taponamiento posterior. Como ven, la sonda Foley, miren, así se introduce por la cavidad nasal, pasa a las narinas, con mucho cuidado de no lacerar los cornetes, porque a veces las sondas nasogástricas, todo ello laceran los cornetes, las paredes nasales. Una vez que llega a orofaringe, como se dan cuenta, vamos a proceder a insuflar con una jeringa, miren, está introduciendo aproximadamente 10 cc, puede ser de líquido de aire, 10 cc de solución. Muy bien, ven que se insufla y comenzamos a traccionar la sonda Foley. Esa sonda se va a quedar ahí atascada a nivel de coanas, va a comprimir toda la región arterial del esfeno palatino. Posterior a ello vamos a completar todo el taponamiento con mechas nasales. Entonces, espero que haya sido de su agrado esta revisión bastante breve sobre epistaxis. Lo más importante que quiero que recuerden de toda esta ponencia es, uno, que una epistaxis no los sorprenda sin que ustedes no hayan reconocido lo que tienen en su establecimiento de salud. Eso es lo primero, porque las epistaxis son aparatosas. Los van a venir trayendo a un paciente golpeado, fracturado, toda la población sangrando, y ustedes en ese momento también se pueden asustar y tienen que ya tener todo armado, su epinefrina o su lidocaína con epinefrina, todo de manejo tópico, sus gasas, sus mechas y su linterna para ir revisando, ir taponando, y sobre todo darle la tranquilidad a los pacientes de que van a estar bien, porque ellos se asustan bastante. Segundo, no olvidar el tratamiento antibiótico después del taponamiento nasal. Puede ser amoxicilina cada 8, ciprofloxacino 500 cada 12. Mientras dure el taponamiento en la nariz, el paciente tiene que estar cubierto por antibióticos y vigilar a ese paciente. Si se solucionó el taponamiento, señor, se va a su casa, en 3 días lo volvemos a revisar y le retiramos. Si llegaste a cauterizar el punto, bueno, de aquí en una semana lo volvemos a controlar a ver si sangró o no. Y así, con tranquilidad, con paciencia y sobre todo con organización y saber con qué materiales e insumos cuentan en su puesto de salud, porque si se dan cuenta son bastantes: el espéculo nasal, la pinza, la bayoneta, la linterna. Sin nada de eso no se puede resolver esta emergencia, ¿no? Entonces, descartar también que otras patologías la pueden estar causando, y los mayores éxitos para ustedes en esta etapa del SERUMS, y que lo aprovechen bastante, y que esta emergencia, que vienen como emergencias, pues los coja a ustedes bastante preparados en la parte teórica y en la parte práctica. Muchas gracias.